La ouija es uno de esos objetos que parecen inofensivos a primera vista. Un tablero con letras, números y un puntero que se mueve de manera misteriosa. Se vende en tiendas, aparece en películas, y muchos la consideran un simple pasatiempo para pasar el rato entre amigos. Sin embargo, lo que parece un juego puede convertirse en una de las trampas espirituales más peligrosas que existen. A lo largo de los años, miles de personas han experimentado en carne propia que la ouija no es entretenimiento, sino una puerta que abre el acceso a realidades que van más allá de lo humano. El origen de la ouija se remonta al siglo XIX, en medio del auge del espiritismo en Estados Unidos y Europa. Era una época en que la gente buscaba comunicarse con los muertos, especialmente después de guerras y epidemias que dejaron muchas familias destrozadas. Fue en ese contexto cuando la ouija comenzó a usarse como una supuesta herramienta para escuchar mensajes de los difuntos. En 1891 se registró como patente y se empezó a vender como si fuera un juego de mesa, pero desde sus inicios estuvo ligada a prácticas ocultistas. Lo que se presentaba como diversión escondía en realidad un canal de invocación espiritual. El funcionamiento del tablero parece simple. Varias personas se sientan alrededor de la mesa, ponen sus dedos sobre un puntero o un vaso y comienzan a hacer preguntas. De pronto, el puntero se mueve, a veces lentamente, otras veces de manera brusca, señalando letras que forman palabras y frases. Los científicos han tratado de explicar este fenómeno a través del llamado efecto idiomotor, es decir, pequeños movimientos inconscientes de los músculos que hacen que el objeto se desplace sin que los jugadores lo perciban. Pero esa explicación no alcanza para comprender todo lo que ocurre en una sesión de ouija. Muchas veces, las respuestas son demasiado precisas. Revelan información que los participantes no podían saber y además ocurren fenómenos externos, como ruidos extraños, objetos que se mueven solos o sombras que aparecen en la habitación. Lo que realmente sucede es que la ouija actúa como una puerta espiritual. Al usarla, los participantes están invitando a entidades a manifestarse, y esas entidades no son familiares fallecidos, aunque se presenten como tales. Según la enseñanza bíblica, cuando una persona muere, su alma no queda vagando por la tierra, sino que va al lugar que Dios ha determinado. Entonces, ¿quién responde en la ouija? La respuesta es clara: en espíritus malignos que se hacen pasar por lo que no son para engañar. Los testimonios alrededor del mundo son innumerables. Uno de los más conocidos ocurrió en México en el año 2015, cuando un grupo de estudiantes jugó a la ouija dentro de su colegio. Lo que comenzó como un reto terminó en un episodio aterrador. Varios jóvenes comenzaron a gritar, a convulsionar y a comportarse como si estuvieran poseídos. El caso fue tan grave que tuvo que intervenir la policía y personal médico. La noticia fue cubierta por medios locales y generó un fuerte debate sobre el peligro de este supuesto juego. Otro testimonio ampliamente compartido en Internet relata la experiencia de una joven que jugó con sus amigas en una pijamada. Al principio todo era risas, pero pronto las respuestas del tablero se volvieron inquietantes. El tablero predijo que una de las chicas sufriría un accidente, y meses después, esa predicción se cumplió. A partir de ahí, la joven que contó la historia comenzó a sentir presencias en su cuarto. Despertaba con arañazos en los brazos y escuchaba a voces que la llamaban por su nombre. Finalmente tuvo que buscar ayuda espiritual porque no podía dormir en paz. Hace algunos años, un grupo de 4 amigos adolescentes se reunió en la casa de uno de ellos para pasar la tarde. Era fin de semana. No tenían tareas y querían hacer algo diferente. Uno de ellos apareció con una caja que había encontrado en el desván de su tío. Al abrirla descubrieron que dentro había un tablero de ouija antiguo, con letras grabadas y un puntero de madera. Entre risas comenzaron a bromear, diciendo que era el momento perfecto para invocar a algún espíritu y comprobar si aquello era cierto o simplemente un mito. Apagaron las luces, encendieron unas velas y se sentaron alrededor del tablero. Al principio todo era diversión. Preguntaban tonterías y se reían cuando el puntero apenas se movía. Uno de ellos dijo que seguramente era alguno de los otros empujándolo a propósito. Pero a los pocos minutos ocurrió algo que los hizo callar de golpe. El puntero comenzó a moverse con más fuerza y escribió el nombre de uno de los chicos. Lo más extraño es que el nombre no estaba escrito como él lo usaba normalmente, sino con un apodo de infancia que solo conocía su abuela fallecida. Los 4 se miraron nerviosos. Decidieron seguir preguntando, y el supuesto espíritu comenzó a responder con frases más claras. Decía que estaba con ellos,
que no debían haber abierto esa puerta y que pronto lo comprenderían. En ese momento, un ruido fuerte se escuchó en la cocina, como si se hubiera caído un plato, aunque todos estaban en la sala. Cuando fueron a ver, no había nada roto, pero varias puertas de los armarios estaban abiertas de par en par. El miedo comenzó a apoderarse del grupo. Uno de los chicos insistió en terminar la sesión, pero cuando intentaron mover el puntero hacia la palabra adiós, este se quedó inmóvil en medio del tablero. En ese momento, uno de ellos empezó a sentir un frío intenso que lo hizo temblar, y otro aseguró haber visto una sombra pasar detrás de las cortinas. Finalmente, tomaron las velas y las apagaron de golpe. El tablero fue guardado de cualquier manera en la caja y lo dejaron en el garaje. Esa noche ninguno de ellos pudo dormir tranquilo. Dos de los chicos confesaron que tuvieron pesadillas en las que el puntero se movía solo y alguien los observaba desde la esquina de sus habitaciones. Con el paso de los días comenzaron a ocurrir más cosas extrañas. Uno escuchaba pasos en el pasillo de su casa cuando estaba solo. Otro decía sentir que alguien lo tocaba mientras dormía. Al final, asustados, contaron lo sucedido a un familiar mayor, quien les explicó que jamás debieron haber jugado con ese tablero, porque aunque pareciera un simple juego, habían abierto una puerta a algo que no podían controlar. Lo que empezó como una tarde de diversión se convirtió en una experiencia que ninguno de ellos pudo olvidar. Desde entonces, ninguno quiso volver a acercarse a la Ouija. Estos relatos no son casos aislados. Historias similares se repiten en distintas culturas, en distintos idiomas y en distintos contextos. La conclusión es la misma. Lo que se invoca a través de la Ouija no es algo bueno, ni algo neutral. Es una fuerza oscura que busca sembrar miedo, tormento y destrucción en la vida de quienes le abren la puerta. La Biblia advierte claramente sobre este tipo de prácticas. En Deuteronomio capítulo 18, se nos dice que no debe encontrarse entre nosotros quien practique adivinación, ni quien consulte a los muertos, porque estas cosas son abominación para Dios. En Levítico 19 se nos prohíbe acudir a encantadores o adivinos. En Isaías capítulo 8 se nos recuerda que en lugar de buscar a los muertos, debemos buscar a nuestro Dios. Y en la carta a los Efesios, capítulo 6, se nos explica que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad. La advertencia es directa y clara. Muchos preguntan, ¿pero qué tiene de malo probarlo solo una vez? La verdad es que una sola vez basta para abrir una puerta que no se cierra fácilmente. Algunos experimentan miedo inmediato, otros sienten que nada pasa, pero con el tiempo comienzan a notar cambios en pesadillas frecuentes, ruidos extraños en la casa, sensación de ser observados, pensamientos de muerte y depresión sin causa aparente. Incluso hay testimonios de personas que fueron víctimas de posesión espiritual después de jugar. Es cierto que la psicología habla del poder de la sugestión. Cuando alguien tiene miedo, su mente puede exagerar las percepciones, pero la sugestión no explica los miles de testimonios donde varias personas a la vez viven lo mismo, ni explica los objetos que se mueven solos, ni las marcas físicas que aparecen en los cuerpos de los jugadores. La explicación espiritual es mucho más consistente. La Ouija abre un canal de comunicación con seres que desean atormentar. ¿Por qué son tan peligrosas estas prácticas? Porque el enemigo espiritual sabe disfrazarse. Al principio se presenta como un espíritu inofensivo, incluso como un ser querido fallecido que transmite mensajes de cariño. Poco a poco gana confianza, hasta que empieza a sembrar miedo, ansiedad y caos. Su propósito no es ayudar sino destruir. La mejor manera de evitar estos riesgos es nunca jugarla. No importa si alguien lo propone por curiosidad, por presión de amigos o por moda. La decisión más sabia es mantenerse lejos. El mundo espiritual no es un juego, y abrir puertas equivocadas trae consecuencias graves. La verdadera paz y las verdaderas respuestas a nuestras preguntas no se encuentran en un tablero, sino en Dios. Él nos invita a buscarlo en oración, a confiar en su palabra y a descansar en su protección. A diferencia de los espíritus oscuros, Dios no engana, no siembra miedo, no trae confusión. Él es luz, y en su presencia no hay tinieblas. Por eso, la próxima vez que alguien te hable de la Ouija o te invite a probarla, recuerda todas estas historias, estos testimonios, estas advertencias. No is unwego, is una vez que se abre, no siempre es fácil cerrarla. Y lo más importante, nunca trae nada bueno, nunca trae paz, nunca trae respuestas verdaderas. Solo Dios puede llenar el vacío que lleva al ser humano a buscar
en lugares prohibidos. La Ouija no es entretenimiento, es una puerta prohibida, y la mejor decisión que puedes tomar es no tocarla jamás.